¿Cómo se resuelven problemas reales usando matemáticas? Bueno, en este video te voy a presentar lo que yo llamo un mapa para la solución de problemas reales usando modelos y algoritmos. Esto que les voy a presentar se los voy a poner por aquí para que tengan la imagen. Déjenme compartir la imagen tantito. Este es un mapa para la solución de problemas, como les digo, reales usando modelos y algoritmos. Este mapa que está aquí no es mío. De hecho, el primero que el que lo diseñó y el que me lo explicó la primera vez es Eduardo Cantú, que es un empresario matemático mexicano. Fundó su primera empresa de matemáticas para soluciones industriales en el 84. Échenle cuentas, ya no sé ni cuántos años son. Demasiados. De hecho, ahorita ya se está jubilando. Y de hecho, si se quedan conmigo, ahorita les voy a platicar esto muy rápido, pero al final les voy a dejar una grabación, dura como 50 minutos, de una conversación que tuve una llamada con Eduardo Cantú, por si quieren verla. Fue una conversación libre justamente platicando sobre esto del ciclo. Pero eso es toda la introducción que voy a dar porque quiero ir directamente a lo que les quiero platicar, que es este mapa para la solución de problemas reales usando matemáticas. Obviamente esto es para motivarlos, ¿eh? Lo que yo quiero es motivarlos y si tienen comentarios o lo que sea, si les interesa esto y quieren que se hable más, que tenemos muchísimo de qué hablar. De hecho, dábamos un curso en posgrado, en una maestría, justamente sobre estos temas, ¿no? Entonces realmente hay material para, no se los vamos a acabar. Vamos a empezar. A ver, el mapa está compuesto por 4 conceptos que son, lo puedes ver por ahí, realidad, problema, modelo y algoritmo. Pero realmente lo más interesante son los procesos o las actividades que hay entre esos conceptos. Hay 6 actividades en total, que es de las que les voy a platicar ahorita, porque son realmente las cosas que uno tiene que hacer para resolver un problema real, del mundo real, usando algoritmos o modelos matemáticos. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es el paso de la realidad al problema. Aquí la idea principal es que los problemas se tienen que formular en base a lo que la persona considere importante de la realidad. O sea, los problemas no existen en el mundo real. En el mundo real no hay problemas. En el mundo real lo único que hay es situaciones, ¿no? Así está la situación y ya. Entonces, tú como ser humano tienes que observar la realidad y decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo voy a considerar, quiero resolver esto. Y lo tienes que dejar, de hecho, en un problema formulado. Normalmente esa formulación está por escrito, es un documento, pues, para que me entiendan. Ahora, pero aquí hay otra actividad muy importante que es el regreso, que es la ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Pues que las respuestas que te da las respuestas del problema finalmente van a ser respuestas teóricas. Entonces, esas respuestas teóricas deben de ser puestas en práctica, es decir, tienen que ser ejecutadas en la práctica, en el mundo real. Esta justamente es la separación entre la teoría y la práctica. Entonces, lo que sucede muchas veces es que cuando tú, la queja que tienes con alguien es que, y lo van a haber escuchado probablemente si trabajan tratando de resolver problemas en el mundo real, es que te van a decir, no, es que eso es en teoría, en la práctica no funciona. Bueno, cada vez que alguien te diga, en la práctica no funciona, estás hablando con alguien que probablemente no formuló el problema correcto, porque si formulas el problema correcto, se puede ejecutar en la práctica. O sea, por eso justamente estamos hablando de estos temas. Ahora, vamos a pasar a las siguientes actividades, que es movernos ahora del problema al modelo. Bueno, si tú vas a usar, si el problema matemático, vamos a ponerlo así porque ya lo he comentado aquí en otros videos, si el problema es muy simple, vamos a decir, es una pregunta que la puedes responder así fácil, pues a lo mejor no necesitas un modelo, pero si el problema es complejo, si hay muchísimas variables que están conectadas, hay muchos datos, mucha información, es muy complicado, de forma que una persona no pueda procesar toda la información necesaria para dar la respuesta, pues entonces tienes que usar modelos. Y ahí tienes que diseñar modelos. Toda la matemática puede servir aquí, toda absolutamente, porque nunca sabemos realmente si algún pedazo de matemática podría resolver algún problema desconocido. Entonces, aquí es todo el mundo y esto es exactamente la parte en la que es mi especialidad. Modelado es lo que he estudiado y lo que he practicado. Y de hecho, ahorita que platiqué con Eduardo Cantú, también van a ver que él es modelador, aunque obviamente de pronto hacemos otras cosas. Pero la otra parte es que está conectada con el modelo y el problema es la interpretación. Y esta es una parte muy importante porque aunque el modelo te puede dar respuestas que van a ser
Bueno, para empezar las tienes que interpretar porque son respuestas matemáticas. Entonces tiene que haber una interpretación para ver qué significan esos datos, por ejemplo, en el mundo real. Entonces se supone, por ejemplo, que un analista de datos, bueno, un interpretador de datos, debería ver la información y decir, esto significa, ¿cómo interpreto? No sé, no sé si un analista de datos tenga que hacer eso. No me crean. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Eso es lo importante. Entonces, alguien tiene que interpretar la solución que te da los modelos para ver si responden a las preguntas o resuelven el problema real que se estaba planteando. Y las últimas dos actividades importantes, estas a lo mejor son un poco más conocidas si es que tú eres, por ejemplo, programador o trabajas en ciencias computacionales o has trabajado pues, en algo relacionado con computadoras, porque bueno, el modelo lo tienes que resolver usando algoritmos, ¿sí? O sea, en el mundo real nadie resuelve problemas a mano. Nadie, absolutamente nadie resuelve problemas a mano. Todos los problemas se resuelven usando algoritmos, aunque sea Excel, hombre, pero algoritmos de algún tipo. Digo, si el modelo es muy sencillo, pues se pueden hacer. En la mayoría de los casos hay que usar algoritmos un poco más serios, sobre todo si son problemas complejos. Y del otro lado está el tema de la validación, es decir, el algoritmo te va a dar una solución, problema matemático, porque lo que tienes aquí es un modelo matemático, y tienen que ser validados. O sea, tienes que validar que realmente son las soluciones del problema. Esto digamos que es un poco como el testing de los algoritmos para ver si, pues, si estaba bien programado, si no hubo algún error, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. Este es el mapa, como les comentaba ahorita, es el mapa. Eduardo le llama el ciclo de solución de problemas. Ahorita a lo mejor vamos, como van a ver, de hecho platicamos de eso. Yo les decía que yo lo veo como un mapa porque desde este mapa puedes sacar muchas cosas. Puedes sacar metodologías, es decir, cuál es la secuencia de pasos, por ejemplo, para resolver un problema real usando matemáticas, que no es esa secuencia no significa que primero formulas, luego modelas, luego resuelves, no, así no es. O sea, puedes usar este mapa para dar una metodología, pero eso no es la razón. Te puede servir para perfilar perfiles de personalidad, por ejemplo, qué tipo de persona debería estar en cada uno de los roles, porque una de las cosas importantes es que esto no lo hace una persona, esto lo hace un equipo de trabajo. Entonces hay que saber quién está más adecuado para cada uno de las actividades que está por aquí. Y puede ser para muchas cosas más, también para darte ideas de dónde pudiste haber cometido errores. Porque otra vez, si tú, por ejemplo, tratas de resolver un problema real usando matemáticas y no funciona, o sea, no resuelves el problema, pues seguramente cometiste algún error en algún lugar aquí, ¿no? Entonces también te da ideas de cómo encontrar errores, por ejemplo. Voy a quitar ya la pantalla. Como les digo, ahorita terminando yo, nomás que termine de dar mis últimos comentarios, empieza el video con la grabación con Eduardo Cantú. Ahí vamos a platicar un poquito para los curiosos, pues pueden quedarse por ahí viendo, ¿no? Y véanlo, creo que sí vale la pena, si quieren adelantarle un poquito, ya saben, son dos viejillos matemáticos platicando de cosas, ¿no? Entonces de pronto a lo mejor puede ser un aburrido para los jóvenes, pero la verdad es que sí dijimos cosas interesantes ahí. Vale, pues, entonces ya no tengo nada más que decir. Los leo por ahí en los comentarios y vamos a escuchar la grabación que tuve de la llamada con Eduardo. Ahí, por ejemplo, estamos grabando ya. Digo, igual como te digo, luego le puedo cortar o ver en dónde empezamos o lo que sea, ¿no? Entonces vamos a ver esta presentación rapidita. Es del 2019, en marzo del 2019. Así que vamos a ver, tenemos esta. Caray. Se me hace que esta la hizo Melchor. No, ya había encontrado otra, pero bueno, vamos a ver esta rápido. Sí, bueno, acá estaba el ciclo completo. Sí, esto creo que era la última versión. No sé si por ahí había unas cosas, pero bueno, donde está todo. Y luego creo que explicaba cada ciclo. O sea, por ejemplo, aquí la parte del ciclo de la formulación y la aplicación. La tarea de diseñar un problema que incluya los aspectos más relevantes de la realidad. Yo, por ejemplo, aquí siempre digo, siempre que lo comento, que, o sea, aunque el problema tú lo pones ahí como una, digamos, bola roja abstracta, yo creo que el problema fácilmente podría, y no sé qué opinas, y por eso quería platicarlo contigo. Para mí el problema podría fácilmente cambiar por proyecto. O sea, porque lo que tú formulas es como un proyecto completo en el sentido del documento donde se dice lo que se va a hacer, ¿no? O sea, como que o sea,
Digo, obviamente tú te refieres nomás a una parte del proyecto, pero... No, sí, el proyecto, yo creo que todo el ciclo es lo que aplicas durante el proyecto. Te digo, yo en mi visión así más o en mi definición más reciente del ciclo, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, es como el método científico en la ciencia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos lógicos de cómo vas llegando a la verdad? Aquí es más o menos la misma idea, es cuáles son los pasos lógicos que debemos de seguir y que si lo replicamos cualquiera, vamos a llegar más o menos al mismo resultado para entender una situación de la realidad. Aquí a lo mejor la realidad de la que estamos hablando, y al menos en mi contexto, no es nada más la realidad física, ¿no? Sino cualquier realidad, situación, pues humana, ¿no? Donde intervenimos los humanos que requiera del uso de estas herramientas para resolverlo, ¿no? Digo, obviamente está muy enfocado a una realidad, digamos, empresarial o, digo, sí, empresarial en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque cualquier... Sí, sí, organizacional realmente, Exacto, o porque sea, por ni siquiera tiene ejemplo, que ser con fines de lucro, güey. Podría ser una sí, sí, ACE, sí, podría ser el gobierno. sí, 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 Una sí. empresa es cualquier Digo, cosa, es un digo, emprendimiento. por ejemplo, lo hemos utilizado para el entendimiento o para reflejar el entendimiento de la dinámica de una región hidrológica, por ejemplo. O sea, ¿cuál Ujú. debería ser la forma de, aunque la región hidrológica pareciera ser algo natural, tiene elementos humanos? Hay plantas de bombeo, hay acueductos, hay plantas de tratamiento, desalinadoras, etcétera, pero realmente lo estamos usando para entender una problemática que, como tú lo dices, podría ser sin fines de lucro. O sea, no necesariamente eso está asociado a proyectos en los que se cobra por el servicio de resolver la problemática. Creo que, o sea, a lo mejor no lo dije bien porque ciertamente el proyecto pues es toda la, es el abstracto completo, ¿no? Pero aquí por problema yo me refiero a más bien como el documento. O sea, el documento donde queda establecido qué es lo que se va a hacer. Y porque bueno, en mi experiencia, pues, mucho de lo que trabajamos, pues era justamente, esto tiene que quedar, el problema, o sea, por ejemplo, aquí dices, ahí es donde dices qué es lo relevante, qué no voy a incluir, ¿no? ¿Cómo voy a cuantificar que realmente jaló? ¿Sí? O sea, ¿cómo se va a aplicar? De hecho, por eso parte de la pregunta también aquí es, ¿cómo se va a aplicar? Desde el problema, como que ya tienes que medio tener una idea de, bueno, ¿y esto cómo va a regresar? Porque si no, o sea, no puedes como que hacer un problema y luego ir, y creo que tú lo has dicho, no te puedes nada más ir por arriba del ciclo y No, olvidarte de la tienes que, parte de no, abajo. no, O sea, es que es correcta la interpretación. tienes Mira, que, y yo creo que es un proceso de simplificación y de descripción. O sea, yo creo que ahí lo tienes bien. Es cuáles son los aspectos relevantes incluidos. Al ser los aspectos relevantes, quiero decir que estoy quitando algunos tal vez. Y yo tengo que asegurarme que esos algunos que estoy quitando, al momento de querer usar la solución, no me afectan, ¿verdad? O sea, no me invalidan la solución porque quitaste cosas que eran relevantes. o a lo mejor lo que estoy pensando es que, o sea, estoy viendo como todo el problema como, porque normalmente como que en un proyecto no hay un problema, hay como que muchos, Hay hay muchos. En muchas un proyecto hay preguntas. muchos. Para mí, de hecho, el problema, bueno, es que aquí esta clasificación es todavía con la que estoy trabajando, o sea, con la que, digamos, en la mente me refiero, a lo mejor tú la tienes de otra manera. O sea, la relación entre problema, pregunta y, y como el, no sé cómo llamarlo, por eso le llamé proyecto, porque el proyecto no es un problema y el proyecto tampoco es una pregunta, o sea, usualmente tienes muchos problemas o varias preguntas que te gustaría responder. Entonces, todo ¿Sí? eso, ¿cómo lo llamo? A Es, nivel nada más descripción. Si no hablo ahorita es, de terminarlo, sino nada más la descripción. ¿Cómo le llamas a eso? es correcto si lo llamas proyecto. O sea, realmente lo que nosotros hacemos, para nosotros un proyecto es todo ese proceso de definir y resolver un problema, usando herramientas, usando matemáticas, usando todo eso. El proyecto es correcto. O sea, mi proyecto, mi iniciativa, si le quieres llamar, es resolver la problemática de gestión del agua, mi iniciativa es resolver la Podemos, problemática de distribución de mercancías, o sea, cualquier problema que te plantee la realidad, cómo lo describes y cómo vas a generar una solución a esa. Es que la palabra problema obviamente tiene varias connotaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad,
problema significa, como tú lo has dicho, ¿no? Una situación no deseada. O sea, quisiéramos saber esto o no quisiéramos que pasaran este tipo de cosas que nos están pasando. Entonces, ese es el problema desde el punto de vista de realidad. Aquí nosotros le estamos llamando problema a la descripción de esa situación de realidad que quieres modificar, ¿verdad? Sí, Que podríamos coincide con las... vamos a dejarlo como, porque sí hay una diferencia con el proyecto, o sea, yo insisto, o sea, lo que estoy hablando aquí, por eso digo afinar la nomenclatura, es que si lo pongo como problema parece como muy limitado, como que es una sola cosa, pero para mí hay, por eso digo que no es un problema, es como la cartita Santa Claus, y tú lo has dicho, es como todo lo que quiero realmente, que puede ser muchos problemas o podría ser calcular cosas, podría ser resolver algún problema, o podría ser responder algunas preguntas. En general creo que responder preguntas cubre todo. Totalmente. Pero mi énfasis es que no nada más es la lista de preguntas, es un montón de cosas más. Fíjate, una pregunta dentro de la charla de dónde salió todo esto. Esto salió, Héctor, de una observación en muchos casos de gente de la vida real, de usuarios en la vida real, que me decían, es que sí funciona, pero no me sirve. Entonces yo quería entender sí funciona, pero no me sirve. ¿Qué quiere decir que sí funciona? Pues que hay un algoritmo, que ese algoritmo calcula unos números, que sí me da una respuesta, pero cuando esa respuesta yo la quiero usar, la quiero aplicar, no me está funcionando. Entonces, esta parte del ciclo surgió para responder, ¿cómo estoy seguro que estoy resolviendo la necesidad correcta? Y no nada más me tengo que asegurar de que yo la entiendo, que el usuario esté consciente, que la persona... Por eso a mí me gusta poner los monitos. Yo pondría un monito amarillo y un rojo ahí, que vea que son dos perfiles diferentes. Porque si yo lo hago todo, pues no hay conflicto. ¿Por qué? Porque yo describo lo que yo entiendo y resuelvo lo que yo creo que quiero. Y para mí ese es el principal cuestionamiento con respecto a los proyectos de investigación. En un proyecto de investigación tú eres juez y parte, güey. Aquí no, tú lo has dicho. Aquí hay una serie de actores que no nada más tienen diferentes expectativas, tienen diferente nivel de conocimientos y tienen diferentes responsabilidades en todo el proceso. Fíjate que ahí yo creo que este ciclo también entra en el caso de investigación. Y te voy a decir por qué. Porque depende de cuáles son las preguntas. O sea, muchas veces en investigación, desde que formulas el problema pues vamos a ver qué encontramos. Entonces, pero ya desde ahí dices, bueno, ok, la expectativa de todo este proyecto es investigar. Y no hay promesa de ningún resultado porque desde la formulación lo planteaste como, pues vamos a investigar. Así, no, estoy de acuerdo. Tiene que haber estado desde antes. A ver, lo que estoy cuestionando, lo que estoy comentando más que cuestionando, es si en este proceso hay dos o más actores o es un único actor. Eso es lo que yo estoy cuestionando. Porque si yo soy el que describe la realidad como yo la entiendo y me ofrezco una solución que yo mismo la definí, pues todos felices. O sea, yo feliz, soy el único. Tú resuelves tus problemas como quieras. Así es, pero vaya, aquí creo que parte de la complejidad que le estamos agregando es eso, de que él o los usuarios que están en el lado de la realidad muchas veces no tienen una definición clara, no tienen un consenso entre ellos, unos ven la cosa de una manera y otros de otros. Nosotros tenemos que poner en claro qué quieren, güey. Y eso lo estoy viviendo ahorita, ¿eh? Sí, no. Lo vivo todos los días, tú lo sabes, ¿no? De hecho, por eso, y pasando un poquito a la parte de abajo, o sea, yo aquí presentaba el ciclo, esto como un ciclo, que se va a repetir varias veces, o sea, incluso más profundamente, pero esa formulación y aplicación, si ese ciclo está mal, significa que el problema está mal, o la propuesta de proyecto, o sea, vamos a decir, la propuesta de proyecto está mal. Y fíjate en las señales y a ver si tú detectas otras. Aquí pongo, por ejemplo, que una señal de error, es decir, que algo anda mal ahí, es que la solución no puede ser llevada a la práctica como se esperaba. Es la frase esta de los usuarios. Sí funciona, pero no me sirve. Hay muchas herramientas computacionales que dan soluciones que en la práctica no sirven. Y luego escuchas a usuarios como que te dicen, no, pues es que esa solución está muy bien para repartir pizzas, ¿no? Pero yo reparto, entonces no me sirve a mí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estás tratando de
de resolver con una herramienta que no está enfocada al problema. O sea, no es el problema que tú quieres resolver. Vamos, o sea, estamos de acuerdo en que los errores de la mayoría de los consultores empresariales y lo que tú quieras, no queremos dar nombres aquí, ¿verdad? Pero ya sabrán que muchas veces no funcionan esas cosas, pues porque no tienen, o sea, tienen mucha experiencia en otras cosas, pero no en esa en particular, y luego no saben, no en esa empresa en particular o lo que sea, y no se toman la molestia, ¿no? De definir eso bien. Y ahí pongo unas ciertas causas, y por eso te voy a preguntar si tú complementarías otras, ¿no? Porque, o sea, si está mal, si el proyecto está mal, o el planteamiento del proyecto está mal, o el problema está mal, en esta parte, pues es que te falta tomar en cuenta algo de la realidad, algo lo dejaste fuera que debiste haber incluido, o hiciste alguna consideración de forma incorrecta, es decir, tomaste algo pero lo pusiste mal, o fue incompleta, o la consideración que tuviste puede suceder que tiene repercusiones secundarias que no esperabas. O sea, es como que, es que esto ni siquiera lo había visto venir. Y bueno, eso ya de eso sirve de algo, ¿no? Porque descubriste por ahí alguna relación. O podría haber errores adentro, pero eso ya viene en el siguiente. O sea, oye, el modelo se equivocó. Claro. Eso no va aquí. Pero tienes razón. Cuando tú describes el problema, puedes tener errores por omisión o por inclusión. O sea, yo he detectado que muchas veces ponen cosas que dice, oye, ¿eso qué tiene que ver? Te doy un ejemplo. Alguna vez viendo cómo modelaban una cadena de suministro y tú querías monitorear los volúmenes de flujo entre las plantas y los diferentes centros de distribución, etcétera, un cuate había puesto las dimensiones de los pallets. Y tú decías, eso es total. En la operación es importante, sí, en la operación sí, pero para el problema de la distribución es totalmente irrelevante, güey. Entonces, tú decías, oye, ¿para qué metes esos datos que no agregan ningún valor? Cuando tú estás modelando, por ejemplo, la programación de la producción, desgraciadamente todavía hay gente que tiene una formación, vamos a decir, de los años 80, 90, en donde hablaban de las microoperaciones, ¿no? Y entonces te quieren decir cuánto se tardan en levantar la caja del piso, cuánto se tardan en ponerle la etiqueta a la caja. Oye, eso es irrelevante para programar la producción. O sea, me queda claro que es relevante dentro del proceso, pero son de esas cosas que dices, no lo agregues, no tiene sentido que lo agregues, no aporta ningún valor a la solución que se está esperando. Sí, sí, complicas de más, como dicen, ¿no? Complicas de más, exacto. O sea, metes información que no agrega a la solución y que cuando te muevas a la derecha del ciclo hacia el modelado, etcétera, vas a hacer un modelo más ineficiente, más lento, más complejo o a lo mejor hasta imposible de resolver, ¿va? Que de eso te vas a dar cuenta después, entrando un poquito más al ciclo. Vamos a avanzar, nomás son creo que 3 slides, pues son los 3 ciclos. Creo que nos podemos platicar rápido de ellos. Yo creo que de ahí ahorita podemos regresarnos si lo consideras. Entonces, el siguiente ciclo, asumiendo que tu propuesta de proyecto, tu problema, tus preguntas ya están establecidas, el siguiente ciclo es el de modelar e interpretar, que es, bueno, modelar, porque esto a lo mejor lo subo por ahí al canal, para los que estén por ahí escuchando, pues es seleccionar estas estructuras matemáticas que van a servir para representar los aspectos del problema. El problema está dividido en diferentes cosas, ahorita no nos vamos a meter a eso, que podríamos hablar bastante, ¿no? De cómo clasificar tipos de problemas, pero bueno, van a ser ecuaciones, desigualdades, funciones, qué sé yo, incluso espacios de transformaciones. El modelo tiene una estructura, aquí la parte interesante del modelo es que tiene dos estructuras, bueno, tiene dos partes, ¿no? Como la estructura abstracta, que es la que escribes en papel, la que viene en un artículo, un reporte, en una tesis, y la parte computacional, ¿no? Una instancia, no. Sí, al último vas a necesitar la herramienta que te vaya. El programa, ¿no? Cuando hablas de modelos complejos, sabes que eso supera la capacidad humana de hacerlo con papel y lápiz, ¿verdad? O sea, a ese tipo de problemas es a los que este tipo de metodología le da mucho valor, ¿verdad? Aquí la parte importante, lo voy a comentar muy rápido nada más, pero no vamos a profundizar en eso. O sea, realmente no hay un solo problema, y eso es algo que la gente luego a veces confunde, sobre todo los que nunca han aplicado matemáticas en el mundo real. O sea, que tus ecuaciones no son nada más un problema. O sea, conforme vas metiendo datos, o sea, conforme va cambiando, pasando el tiempo, esta semana tienes uno, pero la siguiente semana tienes otro, y la próxima semana tienes otro, y dentro de 6 meses vas a tener otro. Entonces, y esos cambios, o sea, el modelo estrictamente va cambiando. O sea, la estructura es la misma, pero o más o menos,
pero cada vez que va pasando el tiempo, son datos que van cambiando coeficientes y cosas, ¿no? Por eso el programa, y eso ya es computacional, ¿no? Obviamente no lo Sí, a sí. mano. Mira, sí es cierto eso, pero Eso se le va a también muchas es... personas, por eso aquí le llamo que se genera una instancia, o sea, la estructura, tienes la estructura, y una vez que entran los datos, ya tienes ahora sí como el que quiero resolver, el problema matemático que quiero resolver, ¿verdad? Pero fíjate, Héctor, que nos hemos topado con situaciones bien interesantes en donde dependiendo de ahora sí que de la forma de los datos, el modelo que representa el problema puede cambiar, ¿eh? Bueno, sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, no nada más que cambie, no que mantenga la misma estructura y que cambie el número de ecuaciones y de variables, no. La estructura propia del modelo puede depender de la condición que está resolviendo en ese momento, o sea, de los datos. Pero eso ya entra dentro, o sea, yo hablo de la estructura de todo lo que se va a analizar, pues, o sea, obviamente allá adentro puede haber varios modelos y puede haber todo, o sea, no es nada más como que esta fórmula o Sí, este problema de optimización no lineal. puede haber muchos modelos encadenados. Y me queda claro que dentro de los datos, o sea, pues, oye, en estas condiciones usa esto. Y en esas condiciones, no, nos conviene usar otra cosa. Eso me queda. Pero creo que eso ya es profundizar un poquito de más aquí. Sí, o sea, la idea es que hay una parte abstracta, matemática, pero esa parte no es el problema. O sea, el problema que se resuelve llega hasta que tienes datos y entonces ya generas, ahora sí, el modelo que le llaman programa en optimización, por ejemplo, que es ahora sí el que ya, ahora ya mételo ahí a resolver al solver, a donde quieras, ¿no? Ahora, fíjate, para efectos del ciclo, Héctor, a mí una cosa que me gustaría comunicar es que en la literatura, y ahí yo soy un reacio de que si todos lo dicen de esa manera, así es, en la literatura le llaman formular al proceso de escribir las ecuaciones. Y yo creo que no, yo creo que formular es describir. Yo como tú lo dijiste, formulo las preguntas. No tengo que poner las preguntas en ecuaciones. O sea, yo formulo mis preguntas, formulo mis necesidades y luego modelo y ahí ya le doy un carácter matemático Y abstracto. hay un problema muy grande con eso, y es que se están brincando dos procesos cognitivos totalmente Pero totalmente, dos procesos analíticos y intelectuales se los están tomando distintos. como que no son necesarios. Pero mucho es por eso que te digo, de que es el mismo actor el que está a la derecha y a Claro. la izquierda. Pues no es así, ¿verdad? La vida No, real no no, es así. y ves, no sé, las clases de matemáticas en la escuela, pues uno es todo, ¿no? O sea, pones al niño a hacer todo, ¿no? Todo lo de arriba Todo. y todo lo de abajo, ¿no? Así Y no es. hace nada bien, a final de cuentas creo que nada más usualmente se hace lo de arriba, si es que, ¿no? La parte de abajo no llega. Pero vamos, aquí la cuestión es esta, ok, eso me genera un modelo, pero lo que yo necesito ver luego es si ese modelo, interpretarlo para ver si realmente está resolviendo los problemas o las preguntas que tenía yo en mi Es correcto. proyecto. Y Es correcto. aquí es donde pueden fallar cosas. Entonces vamos a jugar aquí un poquito con este ciclo específicamente. Porque aquí como que hay dos objetivos, ¿no? Que cada aspecto del problema debe estar reflejado de alguna manera en alguna estructura matemática. O sea, como que si está en el proyecto, pues, y es importante, deberías de tomarlo en cuenta de alguna forma. No Sí, necesariamente como esto te variable. sirve, pero esto te sirve como un checklist, ¿va? O sea, que no se Exactamente. te vaya nada. Sí, exactamente. Este es como para darte cuenta, esta presentación era para eso, como para explicar el ciclo y además cómo sirve, o sea, cómo lo usas. Entonces tienes esos dos objetivos, que el problema tiene que estar reflejado en la estructura, es decir, en la parte derecha, y que el programa se construye, o sea, la parte computacional, de forma correcta a partir de cualquiera de los escenarios. O sea, que haya el proceso de que se construya, que esa es ya una parte, pues, computacional, ¿no? Eso ya digamos que requiere a alguien que sepa de computación, ¿no? O de algo, de programación en general. Ahora, ¿cuál es la señal de error aquí? Que la solución muestra un comportamiento no esperado. O sea, aquí el problema, no esperado en solución, en términos del problema. Como aquí es donde tú dijiste, oye, sí me da la respuesta al problema, sí lo resuelve. Pues sí lo resuelve, pero no responde la pregunta que tenía. Olvídate de la realidad, de la aplicación en el mundo real. Ni siquiera estás respondiendo la pregunta que dijiste que querías responder. Esto es lo que pasa usualmente cuando en las primeras fases, ¿no? Cuando empiezas a probar el modelo, que, ay, caray, no está funcionando bien. Y aquí están algunas de las posibles fallas, ¿no? De los dos lados. O sea, una es la falla de la estructura. Es decir, me faltó una ecuación o la estructura que usé no era la adecuada. Aquí estructuras, si se confunden, pueden empezar en ecuaciones, ¿no? O sea, a lo mejor no agregué una ecuación o la ecuación que agregué no era la correcta
la escribí mal o no era el comportamiento, yo supuse que era lineal y no era, lo que sea, ¿no? O las estructuras están interactuando de formas que no habíamos previsto. ¿Qué podría suceder? Sobre todo cuando combinas como que haces un Frankenstein de modelos, pues a lo mejor por ahí podría haber una interacción entre ellas. Pero las otras posibles causas de falla están en el programa. Es decir, faltan datos en el escenario, o hay datos que están mal, o el formato de los datos está mal. Es decir, toda esta parte es como que más clásica de la gente que hace ciencia de datos, este tipo de cosas, ¿no? Como que, bueno, hay problemas en los datos, no se está construyendo bien. O sea, no es la parte matemática el problema, el problema es la parte computacional. No sé qué opinas ahorita de esta de aquí, si quieres agregar Sí, una... no, sí coincido y claro que hemos tenido la experiencia de todos esos casos donde, oye, mi modelo está bien, va, pero me faltaron datos y por lo tanto mi modelo no tiene elementos que yo pensé teóricamente que debería de tener y como no los tiene, mi algoritmo pues no los interpreta y me da una respuesta que no hace ningún sentido, o sea, totalmente alineado a la experiencia real, ¿no? Allá va. Entonces, con esto, digamos, te digo, por eso era como una presentación práctica, ¿no? O sea, el ciclo como una herramienta eh, para analizar problemas. Pero suponiendo que ahora sí está bien, o sea, ya no tengo o sea, ya cumplí esos dos objetivos que están ahí y no tengo esas fallas, podemos pasar al siguiente ciclo. El siguiente ciclo es, ok, el programa se va a resolver con uno o varios, o sea, obviamente podrían ser varios problemas, eh, varios problemas matemáticos, digamos. Estos algoritmos generan, aquí le estoy incluyendo, vale la pena decirlo, aunque a lo mejor, bueno, no, o sea, por ejemplo, el caso de uso, no voy a meterme en ese tema. Digamos que esto es lo que la computadora te da de manera automática, ¿no? Con la programación que le hiciste. Eso te va a generar una solución que debe respetar las condiciones puestas por las estructuras, es decir, resolver el problema matemático, y eso lo va a hacer la computadora. Creo que aquí nada más el tema es, pues ese problema computacional matemático lo va a resolver la computadora y obviamente, pues, se tiene que preparar, ¿no? Esta evaluación creo que es más clásica, ¿no? Porque aquí la evaluación pues es lo que, bueno, vamos, los que hacen código o los que saben programar, pues saben que esto es como, pues, valida que tu código esté bien, ¿no? O que tu software esté generando bien las cosas. Por ejemplo, aquí el objetivo es generar una solución al modelo o al programa y la señal de error es que la solución obtenida no resuelve el modelo. O sea, aquí, por ejemplo, el error podría ser que no se está resolviendo como cuando planteas por ahí, no hay solución, ¿no? Ahí hay algunas posibles fallas, que es falla en la lectura de datos, falla en filtros, o sea, que vamos a decir en el código ahora, más que en los datos. Por eso hablo de la lectura de datos, no de los datos, que es diferente. O no se está, bueno, es que estos ya son problemas de código, ¿no? No hay algún filtro, o no se están llamando todos los elementos, se saturó la memoria, o internamente estás modificando datos, ¿no? Uy, hay un montón de... Es que todo esto es como de... ¿Qué errores puede tener un programa computacional? Y pues puede tener un millón de... Sí, pero fíjate que desde el punto de vista del ciclo, Héctor, este dibujo es muy antiguo, tiene más de 30 años este dibujo, ¿no?, que estamos presentando. Y si te fijas, pasas de una realidad que está toda intrincada, ¿no? Hay, que tiene muchos elementos, etcétera, hasta algo bien cuadrado como es un algoritmo. Sin embargo, ahí el punto importante desde el punto de vista del ciclo es, ¿y cuál es el algoritmo? Hay más de un algoritmo que puede resolver ciertos tipos de modelos. Entonces, es parte del proceso, es decir, cuál es el algoritmo que me conviene para resolver este modelo en estas condiciones. Entonces, ahí hay un proceso también analítico de selección, y obviamente, si tú ves ya todo el ciclo completo, del lado derecho de la realidad es cualquier tipo de organización, empresa, etcétera, que quiera resolver problemáticas. Y del lado de los algoritmos, lo interesante es que es toda una industria también. Ya hay toda un inventario de algoritmos y no nada más de algoritmos, de las implementaciones de los algoritmos. Eso es también todo un mundo comercial del lado derecho, del lado del algoritmo. Aquí quisiera también, bueno, yo también lo pienso de esta manera. Obviamente puedes pensar en el algoritmo como, no sé, tengo un problema de programación, de optimización, lo que sea, y el algoritmo que lo va a resolver.
pero yo también, digamos que veo aquí como el meta-algoritmo, no meta-algoritmo, pero, o sea, todo lo que va a hacer la computadora, porque tú puedes tener un problema en donde simplemente como cuando tienes casos de uso, ¿no? Que va a hacer varias cosas. O sea, puedes hacer varias llamadas a un algoritmo de optimización y luego mandarlo a otra, a un árbol de decisión y luego regresarte. O sea, puedes hacer muchas cosas como dentro de lo que requieres para responder las preguntas que tenías atrás. Pero la relevancia del cuadrito ese azul de algoritmo en el ciclo, Héctor, era la importancia de que quien está gestionando este ciclo tiene que dominar ese mundo de los algoritmos. Sí, claro, claro. O sea, una persona que, vaya, un error muy común sería seguir el ciclo cuando yo no tengo experiencia en algoritmos y me creí que cualquier algoritmo podía resolver y pues estoy usando un algoritmo de manera incorrecta, de manera ineficiente o incluso de manera inadecuada. O sea, ese algoritmo no es para resolver este tipo de problemas. Sí, eso, y a veces no es tan obvio. O sea, ¿cuál es No, para nada, para nada. Fíjate que hace poco, te lo comento aquí, estamos revisando unos modelos, vete al punto de modelos, de inventarios, y veías con qué algoritmo, con qué lógica estaban tratando de calcular los resultados de ese modelo de inventarios, y era un absurdo, porque era para modelar productos make to stock, o sea, productos que siempre debes de tener en el inventario, y estaban usando modelos y algoritmos para make to order. Entonces, compadre, pues desde ahí ya estás perdido, o sea, ya estás conceptualizando mal la solución, va. Sí, tenemos ya el ciclo completo digo, ya platicamos de todos, ya podemos ahorita hablar de toda la realidad. Sí, lo que te decía es que, o sea, como que, o sea, siempre que me has explicado este ciclo, como que lo veo muy aterrizado aquí hay un modelo de optimización, y luego se va a resolver con un algoritmo. Pero para mí en un problema, o sea, si voy a regresar al problema que lo voy a aplicar en la realidad, pues no es nomás un modelo, o sea, a veces puedo tener varios y cada uno lo resuelvo con un algoritmo diferente. Entonces, para mí como que más que modelo, o sea, una de dos, o amplío el significado de modelo y pongo modelos, porque pueden ser muchos, y algoritmos, que es, Claro. bueno, ¿y cómo vas todos Ah, esos modelos, cómo los vas a malabarear para darme las respuestas a mis problemas? claro, claro, digo, aquí es una visión bien simplificada, porque Sí, si sí. te fijas, aquí estamos partiendo, la descripción aquí está muy lineal, ¿no? De izquierda a derecha, pero si tú te fijas, realmente deberíamos de haber puesto por columnas y esa realidad, esa parte amarilla, se convierte en una columna de problemas diferentes en el segundo nivel y cada uno de esos problemas se convierte en un grupo de modelos en No el varios tercer modelos. nivel y cada uno de esos modelos lo podrías haber resuelto con diferentes cajas negras llamadas algoritmos. O sea, la verdad es que esto es mucho más ramificable. Esta, vamos a decir, a la visión inicial, la más sencilla, la más como que el primer approach para entender la metodología, que realmente tiene muchos otros vericuetos, ¿no? Parece interesante. Es que sí. De hecho, creo que, digo, siempre lo hemos hablado, pero esto se podría, o sea, de aquí, esto es como el mapa y luego haces ya como podrías hacer, que es como la metodología del proyecto, es como que, ok, vamos ahora paso por paso, porque por ejemplo, el primer ciclo es como la formulación del proyecto. A ver, ¿qué queremos? Y mínimo, aunque no tengas modelo ni nada, o a lo mejor tienes un prototipo, pues no tienes todavía lo del fondo, pero, bueno, lo del otro fondo, pero ya te puedes medio imaginar, ¿no? Cómo lo voy a Claro, aplicar. claro, Y, claro. y obviamente, ya que tengas como que el problema más o menos sientas como que sí, ya le agarré bien la onda, ahora sí te empiezas y haces modelo, y es donde haces a lo mejor un prototipo. Fíjate, por ejemplo, sería bien interesante, Héctor, el ejercicio de decir, a ver, agarra una realidad práctica, una cadena de suministro, por decir algo, o una región hidrológica o un sistema de generación y transferencia de energía eléctrica. O sea, agarra una realidad cualquiera. Y luego esa realidad, en la segunda columna, pártela en muchos problemas. Los problemas de ejecución, los problemas de corto plazo, los problemas de planeación, los problemas estratégicos, bla, bla, bla. Entonces, en la segunda columna tendrías toda una lista de problemas que salen de la misma realidad. Y luego, cada uno de esos problemas requiere un modelo diferente. La variable tiempo tiene diferente significado, en algunos casos podría ser continua, en otros casos discreta, por decir algo, en algunos hay variables de un tipo y en otros variables de otro tipo, etcétera. Luego, cada uno de esos problemas
lo modelas de manera diferente. Y cada uno de esos modelos ya generado puede haber, si no diferentes algoritmos, puedes tener mínimo diferentes versiones comerciales del algoritmo para resolverlo, que tienen capacidades diferentes, tiempos de respuesta diferentes, limitaciones tecnológicas diferentes. Entonces, ahí ya verías toda la maraña de lo que significaría resolver una cadena de suministro o una región hidrológica, por decir algo. Sí, 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 de hecho, ahorita que lo estoy pensando, ¿te acuerdas que dábamos el curso de, ¿cómo se llama? El taller de problemas. Ajá. O sea, pues que era, pues básicamente un curso basado en el ciclo, ¿no? Claro, todo está basado en el ciclo. Y aquí en el ciclo no estamos agregando todos los elementos humanos que yo he cuestionado muchas veces que se deben de incluir, ¿sí? Por eso te decía, yo partiría primero poniendo los actores que participan en esta mecánica. Y luego, ¿cuáles son los perfiles de esas personas? Porque cada uno de ellos tiene no nada más conocimientos, tiene ciertas filtros en tu manera de ver las cosas. Y te digo, yo lo vivo todos los días eso. Te encuentras con que, híjole, este cuate trae su visión y cámbiasela, porque su visión puede ser que para resolver el problema no te sirva, pero él así lo interpreta, ¿no? Entonces, hablas de los perfiles de las personas, hablas del trabajo en equipo. Esto no lo resuelves tú solo o yo solo, o sea, necesitamos colaborar mucho, repartirnos el trabajo, bla, bla, bla. O sea, resolver ese tipo de proyectos, como tú le llamas, pues realmente es una actividad que demanda muchísimas habilidades que no las puede tener una sola persona. Es raro que las tenga una sola persona. De hecho, yo me atrevería a decir que muchos proyectos en la vida real fallan porque quisieron hacerlo una sola persona y no, pues está canijo, no tienes todas las habilidades tú solo. Fíjate que yo reconozco aquí, voy a escribir sobre la... Estaba pensando porque lo hemos hablado, por ejemplo, dar como un taller de solución de problemas reales, obviamente usando matemáticas de algoritmos, basado en esto y bueno, otras de las cosas que tenemos por ahí que ya hemos hablado, ¿no? Pero dirigido como que abierto o sea, a más personas, ¿no? Sí, claro, y yo creo que tiene mucho valor y yo creo que puede ser un tema interesante para Vamos mucha para gente. cerrarlo. Siempre he visto que el problema es que es muy difícil incluir a agentes de empresas, porque en las empresas como que, sobre todo por la información, como que son más celosos. Entonces, si hay gente de muchas partes, pues no, dicen, no, pues yo no quiero andar ventilando mis problemas, ¿no? O sea, Tú dices para abrirlo hacia sí, el público, es muy cuando difícil. combinas Sí. a varias personas, a varios actores diferentes, digamos, pues uno no quiere ver, o sea, uno no quiere como que mostrar sus trapitos, ¿no? Porque si yo planteo los problemas que tengo, pues yo estoy mostrándote mis trapitos, ¿no? Claro, Yo no claro. quiero que los demás, muchas veces, ¿no? O sea, eso lo he vivido así de primera mano, no sé si lo has vivido así también. O sea, la gente no te va a explicar sus problemas, no siempre. No, la gente tiende a no externar pues, las situaciones particulares de su vida, ¿verdad? De su trabajo, de su empresa. La Muchas empresa, veces por restricciones de la misma empresa, ¿no? Que exacto, y a veces hay no andes non-disclosure. ventilando, ¿sí? Tú no puedes andar diciendo cuánto nos tardamos en hacer esto, cuánto cuesta o a quién le vendemos. Todo eso es bastante confidencial. Sí, sí. Por eso, digamos que pero creo que sí lo platicamos alguna vez, sobre a lo mejor, oye, y usa esto para resolver problemas, por ejemplo, sociales. Sí. O sea, y yo creo que sí se puede, o sea, fácilmente se puede para problemas sociales. Y obviamente es trabajo y por lo tanto alguien lo tiene que hacer, ¿no? Pero yo creo que puede haber gente interesada vamos a formular problemas sociales, o sea, problemas donde el objetivo y la problemática y las preguntas no sean para que nadie gane, ninguna empresa gane más dinero, no, 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 es para resolver una cuestión social. Fíjate, ahorita estamos trabajando, te dije que... A mí me interesaría mucho, no sé si a ti te late, y yo creo que sí podría haber gente que le interesara, o sea, si armamos algo así. Sí, sí me interesa y te iba a sugerir. Ahorita estamos, te lo dije, me gustó mucho porque fue un proceso intelectual bien interesante entender la problemática de la gestión del agua. O sea, agua es un problema universal, no es un problema de un país o de una cultura particular, es un problema universal. Y me gustó mucho el proceso, no nada más porque obviamente la formulación, aunque la hicimos, vamos a decir, in-house, viene de la experiencia que se ha tenido con muchas organizaciones. O sea, la verdad, aunque
en este último proceso no había usuarios del lado de la realidad, usuarios que estén generando, la verdad es que sí los tomamos en cuenta todo lo que se ha hecho con ellos. Pero lo que se me hizo súper interesante, Héctor, es cómo se modeló. El problema se modeló y se evolucionó varias veces para llegar a un problema cada vez más tratable. El problema naturalmente, así, la primera descripción del modelo para el problema que te plantean es un modelo cuadrático, pero es un modelo que si tú lo analizas bien, lo puedes linearizar fácilmente y usar otro tipo de algoritmos. Ahí está esa lógica. A ver, si lo modelo cuadrático, uso el algoritmo A, si lo modelo como lineal, uso el algoritmo B. Entonces, primero lo modelamos como un algoritmo cuadrático, como un modelo cuadrático, perdóname, y luego lo simplificamos a un modelo con variables enteras, y luego encontramos un tercer truco de cómo quitar esas variables enteras y dejar un modelo lineal continuo. Y todavía lo vamos a evolucionar más. Lo interesante no son los modelos en sí mismos, sino el proceso intelectual de cómo ibas analizando y transformando y cómo la misma realidad la puedes representar de diferentes maneras. Obviamente, el elemento de ahí abajo de interpretar, pues depende de qué transformaciones le hayas hecho al modelo. Porque, por ejemplo, en el modelo cuadrático había una variable de tiempo que, ¿cómo la interpreto? Pues me dice cuántos días se va a tardar un evento determinado. Pero en el modelo linearizado, esa variable de tiempo se traduce a un recíproco y tú dices, la variable que estoy minimizando ahora en vez de maximizar, porque yo quiero maximizar el tiempo de ocurrencia, ahora quiero minimizar el recíproco y entonces la interpretación tiene que decir, pero ahora tienes que interpretarlo de otra manera. Parece algo muy trivial, sí, sí. Pues la verdad es que está implícito toda la lógica que estamos mencionando aquí. Sí, es trivial si sabes de modelos, obviamente. No, sí, es trivial si lo has hecho, sí, es trivial si te lo dicen. Es que justamente por eso estoy dibujando estos tres monitos, porque para mí mínimo debe haber, o sea, puede haber más, obviamente. Pero sí, yo creo que son 4 actores, mínimo. ¿No? Para mí mínimo debe haber. Son 4. Te falta el de la derecha. Sí, son 4. Te falta uno del lado de la creo realidad. Que para mí es este. O sea, por eso digo que mínimo. O sea, va a ser porque lo digo. Obviamente puede haber un cliente acá, que tienes razón. O sea, puede haber uno que evalúe todo. Digámoslo así, el que diga, no, pues sí, este problema es algo. Pero vamos, en términos de habilidades, quiero decirlo. O sea, tiene que haber alguien, o sea, si quieres que se resuelva un problema, tiene que haber estos tres, que es el que sepa formular y también un poco aplicar, o sea, planear al menos cómo aplicar, el que sepa modelar e interpretar, que obviamente estos dos van a jugar aquí, y el que sepa resolver, es decir, el perfil que programa, pues. Obviamente aquí puedes separarlo más, ¿no? Pero para mí mínimo. Es como vamos, estoy pensando como si vamos a hacer equipos, tiene que haber alguien que sepa esto, alguien que sepa esto. Y es importante aclarar que no necesariamente es la misma persona, ¿eh? No necesariamente es la misma persona. Por ejemplo, el cuate que está en formular debe tener mucha sensibilidad de la vida real y mucho sentido común. Irónicamente, muchos modeladores no tienen esa habilidad. Justamente, exactamente. Ahora, esa persona, para ponerle nombres, ahí tienes a un Juan Manuel Flores, ¿no? Este cuate es buenísimo para formular, pero él no te modela, no tiene por qué modelar, no es su chamba. Es que tiene que abarcar esto. ¿Sí? Si vas a hacer en este ciclo, o sea, no tienes que ser nada más el experto en esto. Obviamente tu producto final pues, es el problema. Es ese, pero tienes que desarrollar la habilidad de entender la realidad. Pero a ti te van a dar, oye, a lo mejor acá hay otro que es el que aplica, pero él nomás te va a decir, oye, esto no jala. Sí, entonces te digo, sí, son perfiles diferentes y eso es lo que hace que este proceso sea tan interesante, güey. Y por ejemplo, el modelador para mí sí tiene que entender el problema un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero normalmente el modelador no tiene mucho aterrizaje con la realidad. No. Es más, a mí me ha tocado ver modeladores que dices, no, güey, estás agregando cosas de la realidad que no son relevantes o preguntan cosas que no, o sea, parece absurdo, Héctor. Oye, que una persona que es buen modelador puede volverse buen formulador, la respuesta es sí. Que una persona que es buen formulador puede modelar, la respuesta es también, pero no necesariamente siempre es así, ¿eh? No, y a veces por sanidad también es importante, en los proyectos importantes sobre todo, pues tiene que haber varias personas, güey, no puede haber uno solo, porque si uno solo lo hace y se equivoca, pues ya se echó a perder todo. Si hay varias personas van a... Todo el trabajo se va a la basura. Exactamente.
Y acá, este perfil, digamos que va a ser muy conocido por muchos, porque este es el perfil de la gente de TI. Ya, Ajá. pues el medio sabe matemáticas, nadie dice que no, o sea, son gente que sabe ecuaciones, y oye, yo llevé ecuaciones diferenciales, y yo sí sé de esto, y saben programar, son buenos para usar las computadoras. Mira, te la pongo bien fácil, Héctor. El modelador debe tener experiencia modelando. El programador no necesita porque ya le hace el modelo ya hecho, ¿sí? Y normalmente el modelador, al ser un senior o tender a ser más senior, no quiere hacer la talacha de programar. Desde ahí viene, desde las edades. Si tú lo ves en Aleph, tú ves que la gente que está de programación para la derecha es gente joven. Sí. Ya los viejos no quieren o ya no saben por qué. Pues porque tú aprendiste unas tecnologías hace 20 años y ya no son las que se usan ahorita. Entonces, incluso el factor tiempo entra aquí en este juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Típicamente, como este es el perfil de programar, de hecho, como lo acabas de decir, mucha gente programa ahorita, digo, son habilidades importantes, y típicamente van a ser perfiles jóvenes, los que van saliendo de la maestría o qué sé yo, ¿no? Que están empezando a trabajar. Pero, por ejemplo, lo que voy es que aquí este mapita, digamos, este ciclo también lo refleja. Estos chavos, o sea, son muy buenos para las computadoras, tú les das un problema y dices, a ver, resuélvelo, y te hacen el código y jala, pero lo que les falta es justamente la conexión con el problema, o sea, la Exactamente. interpretación de, bueno, y esto, tu modelo, ¿qué pregunta responde? O sea, Mira, ni saben eso, Héctor, olvídate de la realidad. y otra vez entra el mundo de la psicología. Muchas veces ni tienen el interés. Ellos ven el lado izquierdo y dicen, eso es que yo no estudié para eso, güey. A mí me gusta acá mi mundo encerrado en mi computadora de no sé cuántos gigabytes. O sea, muchas veces ni siquiera tienen la disposición psicológica de querer interactuar con el señor que está a la derecha, que te digo, Sí, ese cuate cría totalmente, pollos, o el cuate alimenta vacas, o sea, dices, no, güey, eso no es lo mío. totalmente, o sea, Entonces, desde ahí entra el factor psicológico. y por eso creo la importancia de que sean tres, por la parte psicológica, Exacto. porque este tipo y hermanos, en términos de Tienen problemas, están normalmente, muy desconectados. de hecho, tú sabes que incluso a veces es difícil que ellos se De comuniquen todo, claro, bien, pues yo güey. lo veo. Olvídate que con el que está de la derecha, güey, todavía, A o más a la veces, ¿no? izquierda, perdóname. Desde ahí empieza la No, a problemática veces. de que el cuate está, Pero no le entiende al es otro, que ¿no? para mí, de hecho, las dificultades, esto a lo mejor podría mapear también las dificultades de comunicación en una empresa, ¿eh? No, no, de hecho te digo, para mí si Totalmente. me dices cómo No, enriquecerías el ciclo, yo agregaría ahí los actores con sus perfiles psicológicos, sus responsabilidades técnicas, ahora sí que con sus filias y sus fobias, güey, que todos las tenemos, ¿va? sí, 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 pero la gente de TI, o sea, la gente de que es buena para las computadoras, como tú lo dijiste, están enamorados de las computadoras y de hecho casi, casi como que no quiero saber nada con seres humanos. O sea, creo que Y, y si tú, y si tú ves qué pasa de ese lado es, pues tú no me dijiste que querías esa variable, por eso no la sí, puse. Oye, güey, era lógico que se no, pues tú no me la pediste, pídemela. O sea, hasta ese punto llegan las eso puede complejidades, ¿verdad? pasar, ¿no? Y obviamente cada uno de Y estos puede, todo eso te recuerda cosas, ¿verdad? cada uno, obviamente, hay gente que sí se extiende un poquito más y que tienen algunas nociones, pero vamos, la tendencia creo que sí es más o menos esa. Pero por eso digo que yo creo que al menos esos tres, y es que estoy pensando por ejemplo, si hacemos como un taller o una cosa así, y con la idea de no dar clases como lo hacíamos, es más bien aquí, a ver, tráete una realidad, proponte algo, vamos a proponer y armar un problema o dos problemas o lo que sea. Pero obviamente a lo mejor esta parte pues, puede ser muy, muy costosa, ¿no? En tiempo o en recursos. Pero, por ejemplo, para plantear un proyecto, no, eso no requiere tanto. O sea, No, y no, digo, en, una en, cosa en así, esfuerzo a lo mejor es menos, pero en relevancia es mucha, ¿verdad? no, y es que si tú tienes y creo que ya cerrando un poquito ahorita hablabas de la cuenca del agua, análisis hidrológico, ¿no? O sea, que es obviamente un modelo importante. Una de las razones, bueno, vamos a decir, una de las formas de conseguir, oye, yo le invierto, yo pago eso para que se arme bien y recopilar la información necesaria y hacer todo el rollo, pues es que le convenzas de que realmente lo puedes hacer. Y Claro. eso lo puedes convencer pues, planteándolo y luego vendiéndolo, lo que sea, ¿no? Pero, o proponiéndolo, punto. Pero eso sí se puede Y, hacer, por y, ejemplo, en un equipo relativamente pequeño. Sería hacer esto. Y por eso la importancia de entender la realidad, porque otra vez hacerlo como un proyecto solamente de mera investigación, que no le quito méritos, es valioso, es necesario, etcétera,
pero si algo no se va a usar, si se va a quedar en el concepto, en la teoría, si vas a hacer nada más la parte de arriba, creo que es más difícil buscar quien se interese del lado izquierdo, ¿eh? Del lado de la Tendrías realidad. que, sí, tendrías que Así es, considerar todo, ¿no? Y por eso, así es. vale. Bueno, creo que ya echamos una buena platicada, ¿no? Con esto. Está bien. No sé si quieres comentar algo más de... No, no, digo, el ciclo creo que es muy relevante y creo que el comentar un poquito el origen de estas ideas es relevante. Te digo, esto surgió de la necesidad de resolver problemas y contestar las preguntas fundamentales. ¿Cómo sé que estoy resolviendo el problema correcto? Esa era la primera pregunta. La motivación venía de esta experiencia de usuarios que te decían, es que sí funciona, pero no sirve. Entonces yo decía, ¿por qué no sirve? Pues porque está resolviendo el problema que el señor no es el problema del señor, es otro problema. Se parece, pero el que tú resolviste a él no le resuelve la vida. Entonces, viene de ahí. Segundo, yo creo que es importante reflexionar un poquito que este método es a la matemática aplicada lo que el método científico es a la ciencia. O sea, es un procedimiento, una forma de trabajo que lo que pretende es minimizar errores, que puede ser perfectible, seguramente sí puede ser perfectible, y si alguien lo perfecciona, pues ojalá no lo comparta, pero necesitas tener un método de estos. Yo he visto muchos errores en desarrollo de tecnologías, he visto muchos errores en el uso de software muy costosos que tienen errores porque no han seguido este proceso, ¿no? Entonces, resuelven problemas que no son los problemas reales, los resuelven de manera incorrecta, no se preocupan por distinguir entre el modelado y los diferentes contextos que van a modelar. Toda esa problemática se fue encapsulando y fue una manera de representar toda esa situación, ¿no? Pero viene de una necesidad bien básica, que es cómo sé que estoy resolviendo el problema correcto y lo estoy resolviendo bien. Esa era la pregunta. Para mí, este ciclo de solución de problemas, como le llamas, que no sé si sea el mejor nombre, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Sí, muchas veces he tenido la De otra duda. manera, pero para mí esto es como un mapa. Yo te voy a decir cómo lo veo. Es un mapa, porque, o sea, por un lado lo puedes usar para, digamos que armar como una secuencia de cómo entrarle a un proyecto, como lo dijiste ahorita, como un método. Pero por otro lado también lo puedes, por ejemplo, usar para, como lo usé aquí, que es, a ver, ¿qué pasa si algo falla? Porque a veces, y esto es lo que pasa con muchas, tú lo sabes, ¿no? Compramos un software o hacemos un proyecto y no jaló. Sí, además que no jaló no me dice nada, o sea, no jaló, ¿por qué? O sea, puede ser, como vimos ahorita, porque el problema estaba mal, porque no sabías modelar bien, o porque desde la programación algo estaba mal, ¿no? Y cómo saber, bueno, número uno, eso te señala dónde puede haber, hay lugares donde puede haber fallado, y además, esta misma presentación que acabamos de ver, te dice, bueno, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado esto. Entonces te da como indicios, que es otra manera. De todas esas Y otra situaciones yo he tenido más para experiencias acabar, de primera y mano. lo hablamos, y con eso ahorita me comentas. Lo puedes usar para perfilar qué tipo de persona deberías de poner en un proyecto. De hecho, lo hemos usado también para No, eso. claro, pero Son si te perfiles fijas, diferentes. como el mismo mapa te da como tres cosas diferentes al menos, y probablemente te va a dar otras más, ¿no? Cada quien lo puede usar de otras maneras. Entonces, por eso lo veo como algo, un mapa. O sea, así. Sí, sí, y yo creo que es un mapa muy útil. Te digo, lo hemos usado muchísimas veces y como tú lo sabes, muchísima gente, porque ahí esos actores han ido cambiando en el tiempo y siempre funciona. ¿Por qué? Pues porque seguimos el método. No importa si está Eduardo o Héctor o Raúl o Juan o el que sea, si siguen los pasos, la probabilidad de que no haya errores crece muchísimo, se hace enorme, ¿no? Ya es muy seguro que vas a resolver el problema correcto y lo hemos hecho pues bastantes veces como para tenerle confianza al mapa, ¿no? Está bien. Mira, lo que voy a hacer, Eduardo, es, digo, ya para dejarte ir, creo que casi llevamos una hora, voy a hacer como un video cortito de explicando como rápido, cortito me refiero a unos 10 minutos, algo así, más o menos, creo que hasta tengo un video por ahí que había hecho, como para dar la idea general, y luego le voy a, eso porque hay gente que es muy desesperada y nada más quiere ver, no se quiere aguantar a ver a la gente, y luego voy a pegarle al final toda esta grabación, porque es como 50 minutos, por eso te digo que la gente luego le da flojera a algunos ver los 50, para que como que, digamos que la primera parte va a ser como para vender la idea,
y que se avienten y que vean todo lo que estuvimos platicando acá, y tratar de cerrar a lo mejor con ver si hay gente que quiera entrarle a ver, vamos a formular un problema, o ya sea, tú ya tienes una propuesta ahí, que es el de las cuencas, que pues por ahí también se podría, a lo mejor a algunos les interesa también y quieren entrarle a ver, o a lo mejor alguien tiene otro problema interesante, incluso que podría, o sea, que sí se vea como una oportunidad de que se lleve a la realidad, ¿no? De para mí, sí, a mí me interesa obviamente el tener estas experiencias de llevar esto a la realidad, aunque eso sería lo hacemos todos los días. fabuloso, ¿no? Oye, ayer me aventé un modelo en la mañana y literalmente dice, soy uno desayuna modelos, o sea, la verdad es que te levantas y escribes un modelo mientras estás tomando el café, parece irónico, pero sí, es factible hacer ese tipo de cosas. Ya sea, obviamente, difundir estas ideas y si en algún momento se despierta el interés por un seminario, un cursillo o la elaboración de un proyecto, yo más que interesado. No cuenta con eso. O sea, sí lo voy a, ahorita me voy a aventar, te digo, una versión rápida. Lo voy a modificar porque tenía unos errores y ahí, para que no se vea tanto. Y te digo, hago eso y le pongo esta grabación, le voy a más cortar un poquito ahí el inicio y el cierre. Y ya la subimos y a ver que si se arma algo ahí como ahora que se van a hacer los propósitos de año nuevo. Sería muy bueno. Para verlo en diciembre o algo así. Sí, Vale. sería muy interesante. Bueno, voy a parar la grabación ya y ya si te quieres podemos platicar algo ahora sí que fuera de grabación. No compartas lo que daña.